Hola, hola y bienvenidos al Café con Lu. Como habéis visto, he cogido gustillo del hecho que tengo huéspedes y esta vez me acompaña una mujer bellísima que se llama Alba Estrada. Bienvenida. Muchas gracias. Y Alba nos acompaña esta tarde, en casa nuestra es tarde, vale, esta tarde para hablar y seguir hablando siempre del tema salud y deporte, pero ¿quién es Alba? Ahora os digo quién sé que es yo, cioè yo quién sé que es. No puedo lograr. Luego nos haremos contar un poco de ti quién eres. Pero yo he tenido el placer de conocer a Alba inicialmente de forma indirecta, porque una amiga que tenemos en común me habló de ella como una mujer en misión. Y esta cosa me llamó muchísimo la atención. Y luego otras personas que la conocen también la han definido como una persona que aporta mucho valor. Y estas dos combos entre misión y valor, para mí ya la pueden hacer considerar una persona de éxito, no obstante lo es también a nivel numérico, porque es empresaria, no la definiremos así porque se ofende, pero sí que es una persona que ha hecho de quizás una pasión y también sí, una misión, una oportunidad para aportar valor en el mundo. Entonces, bienvenida, Alba. Wow, pues muchas gracias. De nada. Esta presentación ha sido bastante potente. Bien, empezamos así. Empezamos Tengo que estar muy bien. bien. En misión, vale, pues vamos a aportar el máximo valor este ratito que estemos aquí y estoy muy contenta de estar aquí contigo. A ver por dónde me llevas. Vamos a ver, vamos a ver. Primero de todo, justo para poner en contexto, en situación las personas que escuchan este podcast, dinos un poco. Sabemos que te ocupas de salud, de deporte. Ujú. En particular, sé que empezaste, o quizás eres ya entrenadora, pero sé también que eres mucho más. Entonces, cuéntame un poco, ¿de qué te ocupas? Vale, ok. Bueno, sí, mi nicho principal, mi sector principal es el entrenamiento funcional o el entrenamiento de alta intensidad. Pero a través de una lesión, pues fui abriendo muchos campos, especializándome mucho en el dolor, em, mucho también en crecimiento personal, mucho en respiración, que quizás es una de las partes en las que más destaco hoy en día junto con dolor, pero también en rendimiento. También nos encargamos, bueno, me encargo de formaciones a entrenadores, buscando que el entrenador no vea el cuerpo como algo físico y ya, sino que entienda que somos un sistema de sistemas. Es decir, la persona no es solamente un músculo y el músculo no es solamente eso, interfiere en muchas cosas, ¿no? Entonces, me dedico mucho a la parte más integral del entrenamiento, donde tenemos en cuenta todo lo que influye. Y a partir de ahí, pues tengo varios gimnasios y servicios online, una aplicación de entrenamiento y de respiraciones y muchas cosas, pero bueno, la base es esa. ¿Cómo se llama esta Ah, aplicación y de esta cosa? ¿Qué dices? ¿Vienes a hacer publicidad? No, no, ella la he invitado porque quiero que el mundo lo conozca de verdad, entonces, ok. Nuestra aplicación se llama Improving Methods, ok. que es un poco esta línea, ¿no? Es como mejorando métodos, varios métodos, todos los métodos que realmente yo he ido integrando en mi vida a lo largo de muchos años y que me han hecho, dentro del caos, siempre volver al centro, volver a encontrar el equilibrio. Y desde ahí, pues nace Improving Methods, para dar herramientas que realmente apoyan el entrenamiento, pero apoyan mucho más el entrenamiento. Qué guay. Mira, Alba, una cosa que quiero decir a todo el mundo, pienso que esta es la primera vez que entrevisto a alguien que no conozco todavía, ¿vale? Y que tendré el placer desde ahora en adelante de conocer más. Y quiero contarte, ponerte en contexto de una cosa, del desarrollo del deporte, de la salud de mi vida, Okey. de manera que juntas hablamos de cosas, porque cuando antes hablábamos 5 minutos, un poco para entender al menos el tema, em, mientras te escuchaba, me he dado cuenta que tenemos muchos puntos de contacto. Ya, ¿y uno de qué es un punto de contacto? Lenguaje técnico. Puntos donde, quizás por razones diferentes, tenemos algo en común que quizá ha desarrollado la vida en otras maneras. Porque antes hablabas de algunas lesiones, quizá Ujú, dolor. Hace 4 años, en el 2021, yo me rompí el tendón de Aquiles. ujú. Muy Uy. bien. ¿Cómo? Ahora, hay dos versiones. Hay la mía y la versión de la persona que me lo ha roto. ¿Vale? Tenemos dos versiones diferentes. Si tú lo preguntas a él, yo o lo preguntas a mí. Mi versión es que estaba jugando a voleibol, después años que no jugaba, porque yo jugué durante 10 años como profesional, pero hace un par de años Ujú. me invitaron a hacer un partido amatorial. 4 amigos al bar, venga. Vamos allí, hacemos este partido. Yo estaba a punto de coger una pelota. Este chico que se llama Francesco vino hacia mí haciendo lo mismo, pero se dio cuenta que me estaba a punto de pisar las manos. Para no pisarme las manos, salta
salta y con su talón cae en mi tendón. Ok, Entonces hace esto. vale. Y él te cuenta que en cambio en el salto no me ha tocado. Y nunca sabremos la verdad. Nunca sabemos la verdad, Y tampoco es sabemos. importante porque la realidad es Sí. que hubo una lesión. Bravissimo. Y a raíz de esta lesión se abrieron dos mundos dentro de mí. Uno, il mundo della psicosomática, Ok. porque yo soy muy fan, para quien me conoce lo sabe que soy una friki de la psicosomática y creo mucho que el cuerpo nos habla. También cuando se habla de accidentes. Aquí entramos en un mundo un poco peligrosillo para los escépticos de la vida, pero da igual, porque si eres escéptico no me estás escuchando, entonces no pasa nada. Y justo en el 2021 habían pasado pocos meses da una ruptura de una relación muy importante de mi vida y el tendón izquierdo en psicosomática, para quien conoce un poco el cuerpo, justo tiene que ver con relación de pareja muy fuerte, visto que el tendón es una parte muy fuerte. Esto para Tricky Guay, el amor y todo eso así. Pero del otro lado, en realidad, yo tuve la suerte de tener un entrenador en aquella época, que al día de hoy amo, se llama Alex, y, y era un año que me entrenaba de forma funcional. Y entonces, cuando el médico, cirujano, porque me operaron evidentemente, me dijo que habría tardado un año a reponerme de pie, Alex, mi entrenador, en cambio, me ayudó muchísimo en aumentar el colágeno, vitaminas, un montón de integradores, pero a grande cantidad. Y entre la rehabilitación, un grande mindset, quindi una capacidad de hablarme bien, de no permitir a determinadas partes de dolor de superar las ganas de caminar y bien. Después 3 meses y medio, en realidad ya estaba caminando y después menos de 5 meses estaba ya reentrenándome con pesas. Entonces fue flipante porque yo misma me sorprendí de la situación. ¿Tu lesión qué tal? ¿Cómo? Bueno, antes de hablar de mi lesión, quiero decir que has dicho algunas cosas súper importantes. Quizá la más importante, ¿no?, es el tema de las creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos, y las que las personas nos meten. Es decir, se habla mucho del efecto placebo, que el efecto placebo, bueno, para quien no lo sepa, pues tú te tomas una pastilla X, ¿vale? Creyendo que te va a ayudar, pero realmente no es el medicamento, pero tú crees que lo estás tomando y eso produce cambios en ti. Está demostrado científicamente que el 60% de las personas que toman placebo mejoran, pensando que están tomando la medicina real. Pero no se habla tanto del efecto nocebo, que está muy en el sector biomédico, muy en el sector de entrenadores, quizá. Ese sector en el que una persona te dice, vas a tardar un año o incluso nunca después de una lesión vas a poder volver a correr o nunca vas a poder volver a jugar a voleibol, por ejemplo. Eh, y claro, cuando tú decides creerte eso y decides que vas a tardar un año o que no vas a poder volver nunca, realmente tu cuerpo se va a comportar así. Pero cuando tú te permites preguntar a varias personas y una de esas personas te da el diagnóstico el pronóstico que tú quieres, porque el diagnóstico puede ser que es, te ha roto esto, pero el pronóstico depende de ti. Cuando tú decides creer a esta persona, tu cuerpo se comporta así y efectivamente te recuperas mucho antes. Entonces creo que es vital lo que hiciste, ¿no? El decidir a quién creo, qué es lo que quiero, cómo quiero que se desarrolle mi vida y en base a esto, pues mira, súper rápido estoy increíblemente bien. Que habría sido diferente si crees a la otra persona. Totalmente. En urgencias, cuando el cirujano me dijo un año, mi hermana pequeña se pudo llorar porque no se podía creer, sobre todo por el poco tacto de este hombre, que le aconsejaremos hacer la Soft Skills Academy. Yo, mi respuesta inmediata fue no, pero no de rechazo, ¿eh? Cuidado, porque yo pienso que una de las mejores maneras para superar las cosas parte del aceptar. Sí, ¿No? pero no, decido que no. Sí, Está genial, perfecta tu opinión, pero decido que esta opinión no es la mía, me voy a por otra. fue así. Sí, cuando me dijo la media más o menos se recuperarse en un año, pensé fácil, entonces yo no estoy en la media, entonces seguramente no será así. Entonces estoy súper de acuerdo y creo que así como en el aprendizaje, para quien nos escucha desde hace tiempo, sabemos que el efecto Pigmalión, entonces el hecho de hacer ver y subrayar mucho las virtudes de las personas amplifica su capacidad de desarrollarse, de grow up en general. Al mismo tiempo, el efecto Golem, que es lo opuesto, el hecho de ser muy crítico, lo que hace es empequeñecer las personas. Pienso que en el deporte, lo del placebo, Es lo mismo. qué guay. Ya Sí, está. no se puede mejorar el estudiante si no mejoras las personas, no se puede mejorar el deportista si no mejoras la persona. Que tú antes has hablado de un circuito, ¿no? De un conjunto. Total. Qué guay. Entonces, sí, seguramente esta cosa, y si alguien en este momento que nos está escuchando
está viviendo un momento donde a nivel físico no se siente ok, una de las cosas más importantes a nivel lógico es decirle, de verdad, escucha, pide más opiniones, pero al mismo tiempo elige a qué entrenador interno hacer caso. Cioè que tú seas tu propio fan, que tú seas la persona que es el primero que no se ponga límites a nivel mental, porque un límite mental alguna vez se convierte en un límite físico, tristemente. Literal. Mm. Entonces, esto. Tú, luego volveré a la pregunta de antes, ¿eh? ¿La Pero, relación? sí. Vale. Espera, que me ha venido otra a la cabeza. ¿Vale? Que es, ¿tú cómo te aproximaste al deporte? Buah, toda la vida. O sea, realmente no, o sea, no se me puede entender sin el deporte, porque no, o sea, desde pequeña siempre he estado vinculada a él, de un modo u otro. O sea, de pequeña me llamaban la niña que escala y siempre estaba, El piccolo mono. sí, total, tratando de investigar, de descubrir mundo y yo qué sé, jugar hacia taekwondo y luego jugar al fútbol. El fútbol me acompañó toda mi vida. Luego, o sea, sí, siempre he estado en el deporte. Ok. Has nacido con una pelota. Venga. Sí, he nacido también sí, sí, total. O sea, sí, sí, En mi familia, que sabéis, soy italiana, entonces tenemos un poco el matiz machista, pero sin dramatismo, ¿vale? Pero en mi familia decían que yo era el hombre faltado. Porque yo también, uno de los primeros deportes que hice fue el fútbol, ajá. solo que en Italia hay un poco, había, quizá hay, un poco el pensamiento que el deporte, que el fútbol sea un poco más de hombre, el Ujú. voleibol un poco de mujeres. Después un rato que mi madre me veía volver siempre con las rodillas reventadas, se me decía, la tú la minifalda, ¿cuándo la pondrás? Cosas así, empezó a quitarme del fútbol y me puse en el patinaje artístico. Guau. Empecé allí, luego tuve una distorsión a la rodilla Ujú. y después un rato mi padre dijo, mira, visto que te gusta la pelota, venga, vamos al voleibol al menos. Y fue maravilloso porque me enamoré de allí, pero es cierto que también yo nací con proprio el instinto al deporte, al movimiento. Antes en el podcast, si alguien ha escuchado el podcast con Teo Scacchi, le expliqué que antes para mí el deporte, la única fuente de ilusión era el juego, ¿no? El divertirse, el pasarlo bien, el trabajo de equipo. Solo a la vejez, solo ahora más mayor, me he dado cuenta que en realidad ha cogido otro matiz, que es más salud, más longevidad, más armonía en el cuerpo. La armonía es una palabra que me gusta mucho. Para mí la armonía es una de las aspiraciones que yo tengo, de vivir una vida armónica, que sea a nivel de relaciones, de salud, de cuerpo, de bienestar, de todo. Entonces, ya. Entonces, tu lesión o tu, no sé, que si alguien va en su Instagram, en la primera historia en evidencia, está ella en una cama. Es una cama de hospital. Estaba en el hospital. Yo la he visto hace, no sé, 20 minutos y he pensado, ¿qué le ha pasado? Entonces, ¿qué te pasa, Joven? Bueno, em, es difícil explicar lo que me ocurrió así medio rápido, pero, a ver, de toda la vida yo como que cojeaba. De hecho, la gente siempre me decía, eh, ¿te pasa algo? Yo, no, camino así y no puedo evitarlo. Y a veces también como que se me quedaba un poco la cadera enganchada, pero gracias probablemente a haber nacido siempre haciendo deporte, toda la musculatura que tenía pues me había sostenido mucho tiempo. Cuando jugaba al fútbol, la pierna derecha muchas veces me frenaba y cuando empecé a entrenar CrossFit tenía como muchas lumbalgias y molestias, pero yo adherida a la competición decía, "Bueno, vamos, no pasa nada". Al final yo quería pues, ser la mejor y eso, pues bueno, pues es lo que hay. O es lo que había, no es lo que hay, es lo que había. Entonces, bueno, cuando consigo clasificarme a los CrossFit Games, vamos a los CrossFit Games y en ese campeonato, que es el campeonato del mundo, CrossFit Games. o sí, para que no Lo sepa, dice poco porque es demasiado grande. me estás leyendo lo que pasa. No es una entrevista ni un podcast, es un psicoanálisis. ¿Qué está pasando? Bueno, pues eso. Total, que en el último evento, pues yo cuando competía era muy, entras en zona oscura y no me entero de nada hasta que no termine. Entonces cuando termina, pues me caigo literal y mi cadera no responde y al día siguiente se me sale la cadera. Claro, esto estaba en Estados Unidos, pasa un mes, yo había estado muchísimo entrenamiento encima, me negaba por completo ahora perderme mis vacaciones después de tantísimo, entonces yo pues
bajé a un pharmacy, me cogí unas muletas y yo seguí por ahí. Bueno, generando una inflamación bastante potente. Cuando retomé los entrenamientos, Cuando ser tenaz no siempre ayuda. no, claro, de hecho, mira, cuando hice el one me salió con la tenacidad el segundo. Dije, es que vamos ahí, por favor. O el primero, no sé, en fin. Eh, total. Em, bueno, intenté volver a la competición, ¿vale? De hecho, volví a competir, volví a estar en mi mejor estado de forma, pero mi cuerpo me volvió a frenar. Ahí entendí, quizá el primer aprendizaje es que el dolor, cuando llega a una persona, llega para contarte algo que tú no estás viendo. Y no se va a ir hasta que no lo hayas aprendido. Vamos a subrayar esta cosa porque es, quizás si solo te llevaras esta frase que acaba de decir, ya hemos hecho un paso adelante en la conciencia, ¿no? Cioè el dolor te avisa de algo que quizá no quieres escuchar. Entonces, cuando es importantísimo, y aquí busco las críticas de la quien me escribe, ¿vale? Que es que cuando el cuerpo te habla y sientes un dolor, el medicamento no tendría que ser la primera opción. Antes la escucha, medicamento que sea claro, yo no soy fan de los medicamentos, pero soy abierta a ello. Ujú. Pero es cierto que el medicamento no tiene que nacer como herramienta para bajar el volumen del dolor, porque si no, tu cuerpo encontrará otra manera, quizás será más alarmante. Sí, no, lo que has dicho es súper importante, ¿no? O sea, al final el cuerpo me estaba. Fíjate que yo te he contado un poco la historia, ¿no? Como mi cuerpo realmente siempre me estaba dando avisos. Por eso lo he metido, ¿no? Entonces, cuando llega aquí, realmente, pues yo sigo queriendo ser la mejor, sigo queriendo volver a competir, sigo sin dejar ir esa parte de mí, pero realmente yo ya, cuando estábamos en los CrossFit Games, yo recuerdo el pensamiento el primer día fue de, pues ya hemos llegado y ahora qué hacemos. Fue como si lo precioso, el viaje había sido una locura, ¿no? Pensar en estar ahí, eso había sido pues, un regalo. Pero llegar ahí era como, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, empiezas a darte cuenta, ¿no? De que siempre estás buscando el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y es como, Dios, para, ¿no? Entonces, mi dolor realmente lo que quería era que parase. Entonces, bueno, me vinieron 5 años de buscar soluciones, de pagar mucho dinero a muchos médicos, de que me dijesen, pues eso, muchos no feos, mucho nunca vas a estar bien, me querían quemar nervios de la espalda, me dijeron no hagas nada que no sea con una tabla de madera pegada a la espalda, a mí se me caía un boli y no me podía ni agachar a cogerlo. En fin, fue muy heavy, la verdad, fue un proceso muy heavy, pero me ayudó mucho a entender que nadie tenía nada para mí que no tuviese yo y que todo estaba dentro y que tenía que empezar a crecer, ¿no? Entonces empecé a integrar muchas cosas que me ayudaban a quitarme el dolor, aunque también tomaba muchos medicamentos, pero lo que más me quitaba el dolor realmente era respirar. Y por fin, pues un año, en el 22, del 22 al 23, cuando hago el cierre de año y me pongo a escribir mis propósitos de año nuevo, yo siempre, cuando miraba la rueda de mi vida, ¿no? Siempre veía que a nivel personal y salud siempre estaba abajo. Dinero, trabajo, todo estaba creciendo. Pero mi salud y la parte así más personal, más de cómo me siento conmigo, eso no subía nunca. Entonces ese año dije, escribí literal, este año me curo. Antes había puesto a ver si, o voy a dedicarme más tiempo, pero no era este año me curo. Entonces fue brutal porque ahí aprendí el poder de la manifestación, ¿no? Y en mayo de ese año por fin me detectan lo que me pasa, que era una malformación congénita, es decir, nací así, mi cadera, mi fémur, el hueso que entra en la cadera, pues tendía a salirse, no tenía cobertura, ¿sabes? Entonces, claro, toda la musculatura estaba ahí peleando, pero cuando la llevas al extremo dicen, yo no puedo más. Y entonces estaba sufriendo, básicamente. Entonces me hicieron una reconstrucción, que es una osteotomía periacetabular, que básicamente me cortan la cadera en 5 cachos, hacen un Tetris, ponen 3 tornillos, ahora hay cobertura, em, y ya está. Es una operación muy heavy. Lunga. Sí, la recuperación es muy lenta, eh, pero bueno, yo me propuse, hablé con mi cirujano y me propuse subir el Kilimanjaro, que es la montaña más alta que puedes subir sin oxígeno, a los 11 meses, aún con mis tornillos, y me dijo, bueno, vale. Él decidió creer. De hecho, cuando hace conferencias siempre lleva mi caso para animar a las personas que tienen esta operación, para decirles que sí, que puedes recuperar toda tu vida y hacer una vida normal y estar súper bien. O sea, que fue un médico increíble, o sea, me tocó lo mejor que me podía tocar, estoy súper feliz, le quiero con toda mi alma. Y bueno, subí la montaña. Y, y ya está. Y poco después corrí la San Silvestre y mi cadera no está al 100%, pero está increíble. No tengo dolor. O sea, estoy genial, pero no tengo dolor porque todo lo demás, ¿no? O sea, llegó. Lo digo siempre, el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no?
Entonces, yo me fui preparando para poder pasar esta operación, porque realmente era muy duro y muy doloroso el proceso de recuperación. De hecho, pensé en hacer un blog incluso de toda la recuperación, porque digo: "Buah, mira, aún sacamos rendimiento de esto". ¿Qué va? Cuando estás ahí dices: "Mira, yo voy a estar el día a día, momento en momento, minuto en minuto, no puedo dedicar tiempo a nada externo". Y así lo hice. Qué guay, madre mía, de verdad, súper enhorabuena, súper Gracias. enhorabuena porque sin duda è proprio una beh, è un testimonio de superación y pienso que, seguramente has tenido, privilegios con este médico increíble y justo usando la frase que tú has dicho, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está listo, pienso que habéis hecho match, ¿no? Total, Os habéis super match. encontrado. Qué guay. Y quiero subrayar dos o tres cosas que has dicho que según yo es importante quitar de este contexto, poder utilizar en otros contextos también, que es, primero, no sé si os habéis dado cuenta que cuando ella acabó la operación, la meta que se dio es una meta que le hacía ilusión. Muchísimas veces cuando nos pasa algo que no queremos, en lugar que ponernos un objetivo, lo que hacemos es desear un gran proceso. ¿Sabes? Cuando la gente dice, yo qué sé, quiere perder X kilos, pasa todo el rato pensando, quiero perder X kilos, quiero perder este kilo, en lugar que decir, mira, de aquí a, no sé, agosto, quiero ir a esta fiesta vestida así, en esta manera, ¿no? Una imagen claro dentro con... ¿Por qué? Porque el proceso es lo que tenemos que disfrutar, pero la meta tiene que estar clara. Porque una persona sin una meta, sin un objetivo, es como una nave sin un timón. Total. Y las personas que se enfocan en el proceso arriesgan de enfocarse en la gasolina en lugar que la meta. Hay un ejemplo que ha hecho mi amigo Valerio Sepa, no es mío este ejemplo, que es que tenemos que recordarnos que cada ser humano es como un GPS. Ajá. Y si yo quiero llegar en algún sitio y quiero que Dios, Buddha, Allah, el universo, las estrellas me indiquen el camino, tengo que poner la meta. Tengo que poner la meta. Claro, porque si pongo la meta, me dan opciones de camino, ¿no? Hay opción uno 20 minutos, la más rápida. Opción 3 36 minutos, pero con atasco. Venga. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un camino definido, y tú en el camino cambias o te equivocas de dar un giro, te has despistado y todo, lo que hace es recalcular el camino, Mm, que puede ser más largo, más corto, porque has tenido suerte de repente a que la vía, pero el recálculo del camino tiene que tener siempre un punto de llegada. qué bueno. ¿Ok? Entonces, esto pienso que sea importante. Escalar aquel monte, aquella montaña, sin duda ha sido como una meta Total. y una imagen contigo dentro, con una sensación bella en el cuerpo, como aprendemos en el One, que dice hacia allí. Esto es un lado, quindi la claridad de tener bien claro dónde estás yendo. La segunda cosa que has dicho, que me ha gustado muchísimo, me lo he olvidado, pero ahora lo recupero, que es que en el camino has pensado de quizás escribir un blog o algo así, y luego ha llegado un momento donde te has dado cuenta que quizás el enfoque que necesitaba, que el primer reto era tan grande, quizá el resto habría sido un despistarse. Eso, según yo, es otra cosa importante porque yo soy fan de hacer muchas cosas, me encanta, pero no soy fan del priorizar muchas cosas. Mm, Yo considero que es súper importante tener dos, tres cosas muy claras que son las prioridades de objetivos en tu vida, ¿vale? Y poner gasolina allí. Porque si no arriesgamos que si una de las primarias no van bien, el resto de ciclos abiertos son maneras para escapar de dificultad. total. Entonces, de un lado, no existe la prioridad en la vida si no existes tú y tus áreas. Entonces, tú eres la prioridad. Y a raíz, si esta columna va bien, la casa se puede construir. Del otro lado, pero, si tienes uno, dos, tres proyectos grandes, evitar de añadir otros 40, porque si no, en lugar que ser proyectos, se convierten en drenantes. Cioè como heridas del cual sale energía. Ujú. Y esta energía no te permite de hacer bien las cosas. Totalmente. Hay un dicho español que dice, que no lo creo totalmente, que es quien
mucho, Abarca, poco aprieta. bravissimo, justo esto. Ujú. Yo pienso que quien mucho abarca, poco aprieta, si tiene su sentido organizativo opinable, ¿vale? Creo que abarcar bastantes cosas está bien cuando y si tú tienes la capacidad de la larga mirada, Claro. la capacidad de crear un plan que tiene un punto de partida y un punto de final. Hay mucha gente que son buenísimos sprinter. Empezamos, Eso ¿no? soy yo. Bien. Un buenísimo ¿Ves? sprinter. Soy muy de sprint, pero mira, oye, este proceso me ayudó a estar en el proceso y no despistarme. Pero sí, me has definido. Soy muy de sprints. Ecco, e tu è bellissimo. Il punto es que hay muchas personas que son sprinter, pero luego tiran la toalla. Tú eres un sprinter que tiene tenacidad y entonces quizás en el momento de la dificultad, en lugar de tirar la toalla como mucha gente que hace, en cambio tú haces así y tiras otro sprint, ¿no? Con- Bueno, seguimos. Muy bien. Pero chicos, no os preocupéis porque dentro de un rato haremos una cosa muy bonita juntos sobre Sí. aprendizaje. Sí. Y no, sí, lo que haremos quizás, seguramente le enseñaremos un método de estudio personalizado Ah, que aumentará aún más la capacidad de cerrar los ciclos en los proyectos. genial. Y eso permitirá que toda la energía vaya direccionada a crear, porque no sé si lo sabes, yo tengo una sensación, ¿Conmigo o en general? contigo. Ah, conmigo. Ok, ¿y va a quedar grabado? Estupendo. Tengo la sensación que es que tú seas un gran motor enérgico, ¿no? Que tengas grande capacidad de producir energía. Ujú, Y probablemente tengo esa intuición porque lo reconozco, evidentemente, ¿sabes? Cioè, si yo me considero un motor, soy buenísima creando energía. ujú. Y esto, que es una virtud, ¿verdad? Una virtud, esperemos siempre más de tenerla, hacerlo más, al mismo tiempo podría ser una condena si en lugar que utilizar esta energía para crear, utilizamos esta energía para dar tanto que cada vez que nos descargamos, en lugar que pensar, me habré descargado porque tengo cosas del cual sale energía, pensamos, no, ¿para qué? Me voy a recargar otra vez. Cioè, somos una gasolinera, ¿sabes? Te voy a contar algo Venga. un poco raro, pero bueno, es que es curioso, ¿vale? Porque bueno, hace poco estuve en Bali, en una formación de breathwork, que realmente al final resultó ser también pues mucho trabajo energético, ¿no? Y la persona que impartía el curso me dijo que lo que yo hacía conmigo era un abuso energético a mí misma, constantemente. Mm. Entonces esto me ha resonado mucho porque es verdad, yo constantemente, o sea, yo si la semana tiene 7 días, pues es cierto que es muy difícil que yo esté bien los 7. Yo siempre como que a los 2, 3 días tengo como una caída energética bestial, ok, recupero, por eso necesito estar mucho en entornos naturales, estar mucho tiempo también conmigo misma y luego, ok, venga, vale, volvemos. Y siempre estoy, ¿no? En eso, ¿no? De hecho, quizá pues el motivo por el que fui al One también, que era como mi propósito, creo que lo dije, era encontrar esa energía, estabilizar esa energía y, bueno, ahí sigo en el proceso. Creo que poco a poco me voy protegiendo más, pero, o sea, protegiendo un poco mi energía más, pero es verdad que sí, que me has leído bastante. Bien. Ha sucedido. Mira, eh, estoy contenta de haberte leído porque puedo compartirte una cosa que he vivido. Yo durante muchísimos años, ma te hablo quizá desde los 15 a los 25, o 26. Yo me convertí en instructora en 27, a los 27. Pero desde los 15 a los 26 yo tenía dos momentos del año, la mayoría de las veces uno, pero muchas veces dos, donde me enfermaba. Pero me enfermaba, que tenía que estar tumbada en la cama porque mi cuerpo no participaba. Entonces, solía en marzo y noviembre, o solo marzo o solo noviembre. E pensaba, ¿cómo es posible que cíclicamente, porque luego, sabéis, para las personas con organización baja, las personas con organización baja no siempre consiguen ver patrones. ¿Por qué? Porque visto que no se enteran de dónde están, es como si las cosas pasan el otro día, que el otro día tiene una caja temporal que puede ser hace un año o hace una semana.
Cuando tú dices el otro día, no sabes bien. Luego llegó un momento, yo era una desorganizada, cuando empecé a organizarme bien, me di cuenta, mirando mis agendas, Ujú. que, tengo que decir palabrotas, no, que coincidían las enfermedades en marzo y noviembre. Guau. Entonces tú piensas, ¿cómo es posible, no? Esto. Y es posible, ¿por qué? Porque tenía dos hábitos, mal hábitos, que para mí eran fuente de orgullo, y entonces no lo consideraba mal hábitos, al revés, que eran el non saber decir que no, Ujú. no pero a las propuestas, vamos al cine, vamos a... No, no, esto afortunadamente tengo asertividad alta desde nacimiento, entonces sé decir que no a lo que no me apetece, pero no sabía decir que no a las pedidas de ayuda. Mm. Cioè quando alguien me pedía ayuda o yo sentía que Ujú. podía ayudar o que mi misión, cioè que tenía que ayudar a alguien, allí no sabía decir que no, Ya. ¿ok? Y daba igual como yo estado. ¿Por qué? Porque no, como yo estés. Porque no sé si era esto, Como yo estuviese. estuviese. Ajá. Vale, entonces, ¿por qué? Porque no era una pregunta que me hacía. Cioè, si yo veía a alguien en dificultad o alguien que me necesitaba, la opción ¿tú cómo estás? No era una pregunta que me hacía. No. Yo me dedicaba. ¿Y qué pasaba? Cuando esta cosa pasaba 6, 7, 8, 9 meses seguidos, y cuando yo no estaba a tope y alguien me necesitaba, yo igualmente daba mi 300%, y llegaba un momento donde, visto que había perdido completamente el equilibrio de salud Mm. en mí o de enfoque en mi bienestar, llegaba un momento donde mi cuerpo me hablaba. Pero visto que mi capacidad de escucha de mi cuerpo no era altísima, no es que me hablaba con dolor o yo tengo una capacidad de aguante infinita, entonces yo directamente de un día al otro estaba en la cama, parada, ¿eh? Mm. Y cuando me di cuenta que era un patrón, comprendí y empecé a ponerme límites. A ponerme límites haciéndome una palanca, chantajeándome, ¿vale? Sí, una palanca, perché in italiano intendido dammi una palanca che muovere il mondo, ¿sabes? La palanca en ese sentido, que era recordarme que cada vez que decía un sí a una ayuda a alguien cuando yo no estaba bien, el mes siguiente no habría podido ayudar 15 personas. Ya. Cioè que aquel sí, aquel día, en realidad era un no a mucha otra gente. Mm. ¿Por qué? Porque mi primer valor es bendición. Ujú. Es sentir la bendición, en el sentido del yo me siento bendecida cuando puedo con mis virtudes o de los dones que me han dado ayudar. Entonces aquel momento de stop era el resultado de no saber decir que no. Yo me lo describía, no a mi misión, cuando en realidad no era así. Porque una de las cosas primarias de la bendición es ser un ejemplo de felicidad y de bienestar. Para poder iluminar, para poder marcar la diferencia. Entonces, esta cosa ha sido determinante. Y te digo que he visto esa cosa de la gasolinera de energía. ¿Por qué? Porque siendo una que sabe producir energía, en el cual le he aprendido y todo, también los días donde me sentía un poco más down, igualmente yo me ponía las pilas. Y además ayudar me daba. Y la primera cosa fue darme cuenta de esto. Y la segunda, más importante, fue aprender a desbloquear el merecer. Sí, porque cuando tú dices, no, cuando yo me siento un poco descargada por la naturaleza, No. y eso probablemente es tu manera para recargar. Sí. Ujú. Yo todavía no he abierto mi amor hacia la naturaleza. Cioè, sí, la amo mucho la naturaleza, pero cuando yo voy en medio de la naturaleza no me recargo, al revés, cioè, descanso un poco, pero ya está. En cambio, pero sí que yo había visto que estaba tan en el dar Ajá. que muchísimas veces los momentos de uno a uno, la mayoría de las veces yo estoy con personas, yo no permitía de, Recibir. sí, que el flujo de energía fuera, te doy, Mm. pero al mismo tiempo estar contigo me recarga. Entonces muchísimas veces salía de un día donde luego cuando aprendí a, de verdad, respirar las personas, Mm. ¿no? A respirar la energía que me daban,
salía da los eventos, de las tutorías, de las citas con los skillers, aún más enérgica respecto a cómo había entrado. Pero el desbloqueo del merecer fue importante para mí. Súper. Y, y quizá tendríamos que hacer otro podcast sobre este argumento, pero Es un gran, o sea, es un temazo, es un temazo, sí. es un temazo. Porque el merecer para mí estaba bloqueado por cosas no muy limpias Ajá. que había hecho, ¿no? En mi temporada universitaria. Ujú. Tienes que saber, lo habrías descubierto en pocos días, pero tienes que saber que mi padre murió cuando yo tenía 17 Ujú. y desde los 18 a los 22 no me porté como la hija ejemplar. Ujú. Y lo sabía. No lo hacía conscientemente, pero lo sabía que no me estaba portando bien. Y estos 3, 4 años me pasaron jotura después. Porque luego, cuando alguien me decía, qué guapa eres, qué increíble eres, una parte de mí decía, "Ah, si supieses que yo en aquellos 3 años la lié, Total, ¿eh? Si supieses lo que hay real aquí, ¿no? si supieses". Mm. Y cuando perdoné, que me igual, la Lucrezia de aquellos años y comprendí, abracé los errores que se pueden hacer, también esto Desbloqueas. sí, permitió a la energía que tenía que fuera un más y no un tener constantemente que recolerme energía, tío. ¿Sabes? Total. Has dicho cosas, bueno, muchas cosas muy interesantes que me guardo muchas. Creo que de esta charla me llevo mucho, la verdad. Em, bueno, lo primero que has dicho que me ha gustado mucho, que creo que tiene un mensaje súper importante, ¿no? Es que decías que el cuerpo te paraba por completo, ¿no? Como te manda mensajes y no lo escuchas, te frena por completo. Creo que ahí, pues, el aprender a escuchar las señales del cuerpo, que al final esto lo hilo mucho con lo que has dicho de los medicamentos antes, ¿no? Que nos pasa cualquier cosa, nos ponemos malos, un resfriado o de pronto me viene fiebre y busco tomarme algo, paliar esto y seguir hacia adelante con mi vida y realmente lo que tu cuerpo está haciendo es, oye, mira, resulta que el estrés directamente está destrozando tu sistema inmune, lo está inhibiendo, el cortisol, que es la hormona del estrés, lo que hace es inhibir este sistema inmune. Por tanto, al final sí o sí vas a caer y no se trata de tomarte nada, sino de empezar a equilibrar estos niveles de energía para poder estar bien. Si tú te tomas algo, cada vez estás diciendo a tu cuerpo que te mande menos señales, te estás volviendo más resistente a esto y cada vez te avisa más tarde y por tanto lo que estás haciendo es colapsar un poco tus sistemas que se han desarrollado a lo largo de muchísimos cientos de miles de años de evolución y que es maravilloso, ¿no? Todo lo que tenemos ya nos lo está diciendo el cuerpo. Entonces, no utilizar medicamentos es realmente importante. Y lo dice una persona que ha necesitado medicamentos y que está muy agradecida a la medicina, que si no, no estaría yo ahora con mi cadera, ¿sabes? Pero creo que la medicina es maravillosa para ese tipo de cosas de trauma, de necesito esto, pero no para lo del día a día, no para estas caídas que tenemos de defensas, no para esta falta de energía, no para, o sea, antes, si ves que está fallando algo, primero mírate, escúchate y trata de equilibrar eso. O sea que eso o sea, me ha parecido brutal. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho del dar y el recibir, estar continuamente dando, me siento súper identificada en ese sentido, y lo del bloqueo del recibir también. Y algo que he aprendido también en Bali, en este viaje, es el equilibrio energético entre el dar y el recibir. Es decir, cada vez que alguien te da, también tienes que darle y cada vez que tú das, también tienes que permitirte recibir, ¿no? Y, por ejemplo, había una persona en este evento, en este retiro, que tenía dolor de espalda desde hace muchísimo tiempo y, bueno, pues me lo dijo y estuve con ella y el dolor se le fue, le alivió muchísimo, estaba increíble, pero claro, ella me decía, ¿y ahora yo qué hago? Yo, pues nada. Y dice, no, ¿cómo que nada? O sea, no te puedes quedar en nada. Yo, pues si lo he hecho porque quiero, ¿no? Es como que de algún modo ese dar a ti sientes que te llena, pero en realidad hay un desequilibrio y cuesta muchísimo entenderlo. Luego me regaló unos inciensos maravillosos que uso todos los días, que me encantan. Me llenó el alma ese detalle porque es verdad que sí que sentí que algo en mí se equilibraba, ¿sabes? Sí. Todavía me falta mucho viaje en eso del Living Dead, pero me parece Sí. guay. Sí, sí. Decimos que el principio de la ética, el concepto de la ética, se apoya a esta cosa que tú dices, del sentido que una persona inética es una persona que tiene em, el equilibrio entre dar y recibir y que en italiano me saldría mejor esta frase, vamos a ver cómo lo decimos en español, Pruébala en italiano y si eso la cambiamos. que sì, los cambio, quindi il cambio de ¿El cosas, intercambio? l'intercambio, bravissima, l'intercambio sia equitativo.
Ya, qué importante. ¿ok? Y esto pasa con todo, ¿eh? Si yo presto 1.000 euros a Alba y Alba non me lo devuelve, o si yo regalo 1.000 euros a Alba y Alba non me lo devuelve, e io se lo regalo perché sé che lo necesita, Sí. ella está en deuda, pero en el sentido propio de cambio energético. Y tú tienes un vacío. O sea, y Bravísimo. tú también lo Dal otro tienes. lado, è enorme, sì. Resulta súper importante de aprender Es esto. súper importante. Hay muchas personas que alguna vez se sienten en dificultad en pedir la devolución de dinero, no obstante, saben que sería lo correcto, pero digo, a quién suele prestar, dar. La falta de ética no es solo para quien non devuelve. Cioè, cuando una persona da demasiado respecto a lo que recibe, también pierde ética. La pérdida de ética Sí. hace perder integridad. Y cuando pierdes integridad empiezas a no estar sólida. Entonces, atentos porque probablemente un día hablaremos solo de ética y de vasos comunicantes y todo esto, pero sí que es cierto, la sensación, también las personas cuando recibe, no necesariamente tiene que estar devuelto a la misma manera o así, pero como tú has dicho, ¿no? Incluso una intención de un gracias muy profundo, ya es una evolución, ¿no? Cuando alguien te ve por la calle y te sonríe, Sí, sí, sí. también, ese también es algo que tú tienes que recibir, también tienes que devolverlo, ya sea deseándole un buen día, hacerlo con la intención desde dentro, pero sigue siendo, o sea, está en todo, está en lo sutil, ese equilibrio. Totalmente. ¿Sabes dónde descubrí que, cómo descubrí? ¿Dónde no? ¿Cómo descubrí que tenía un problema de recibir? ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y un argumento increíble que os gusta mucho, Verás. que es el sexo. Ok. Sí, ahora lo diré por encima porque soy una princesa, venga. Pero sí que también en la relación de pareja, en mi caso, me di cuenta, me hicieron dar cuenta, Ujú, no es mérito mío, yo mérito en escuchar, ¿vale? ujú. Que estaba mucho más cómoda en dar amor respecto que recibirlo. Y esta cosa me ponía como incómoda, esa es la palabra. Yo vivía incomodidad y no me lo pasaba bien. Porque non conseguía relajarme, non conseguía, porque sentía siempre que quería Dar. dar. Y una persona, un hombre de parejas, fue extraordinario y maravilloso en ese punto de vista, porque fue la persona que se ocupó en proprio enseñarme, me bloqueó su recibir. Ay, Sí, 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 porque me dijo, es demasiado importante que tú comprendas que si todas las personas fueran como yo, quindi que dan, el mundo no podría recibir. Porque si todo el mundo da y no hay nadie que reciba, ¿a quién damos? ¿No? Entonces es súper importante este equilibrio, creo en todo. Ahora, yo personalmente lo descubrí en la parte de las relaciones íntimas, pero luego en está en otras, todo, sí, sí. sí, en otras áreas también. Bello. Y se me ha venido una cosa a la cabeza increíble, tema de la historia que me has dicho antes, Ajá. que dijiste, cuando llegué al cross ¿CrossFit? game, Ok. Ah, ecco, Games. llegué allí y casi pensé, ¿y ahora? Ah, la has recuperado, es la que habías Sí, quedado. esta es Sí, maldición. sí, 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 fue bestial, ¿eh? Porque llegué, estábamos pues, yendo al primer evento y sonaba, ¿no? Todo, y es una locura, o sea, o sea, es bestial. Em, y o sea, me hizo muy feliz, recuerdo perfectamente cómo se sentía mi cuerpo cuando nos nombraban, recuerdo la emoción de mis padres por estar ahí, por el, wow, lo has logrado, qué increíble, ¿no? Porque al final yo cuando empecé a entrenar le dije a mi madre, viendo los games en la tele, yo voy a estar ahí, y mi madre, bueno, vale. Y 5 años, 6 después, estábamos ahí. Qué guay. Entonces, bestial. Y ya está. Luego pensé, Mm. o sea, sí, ¿sabes? Pero... Bien. Y tengo ideas sobre esta cosa, ¿Sí? porque sí, Ok. creo que cuando una persona se le ocurra mucho, ocurra mucho para llegar a algo y todo, Sí. cuando llega allí Ujú. es súper importante una cosa que quizá indirectamente está también un poco conectado con merecer, que es celebrar fuertemente. Buah, ya. Mira, te voy a contar una cosa muy divertida. Bueno, no sé si es divertida o no. Esto es un podcast muy íntimo. Bueno, ¿Qué te esperabas? ya. En mi agenda hay una parte que pone objetivo principal de la semana, ¿no?
Y luego pone, y si lo consigo, yo pensando, joder, pues lo habré conseguido. Soy incapaz de ponerme un premio, un regalo. No, lo hablaba también mucho con mi psicóloga. Premiate. Y yo, si el premio es hacerlo, ¿no? Pues para mí es como que es lo que tiene que ser. Entonces es como, pues el premio es que lo he hecho y gracias a hacerlo, pues tendré mi paz mental, tendré tal. Entonces, esto es un melón, ¿eh? Mira, Es un melón. mi instructor, que tú conoces, que se llama Giacomo Namone, increíble, que es la persona que me ha formado, dice una cosa, que la primera vez que la escuché me la podía tatuar. Yo me he tatuado algunas cosas de él, pero Sí, sí, porque siendo una que se despista alguna vez, es mejor que las cosas muy importantes yo las tenga delante. Mis tatuajes delante son las cosas que no tengo que olvidar. ¿No? Sí, esa es mi friki de los tatuajes. Giacomo dice siempre, si no sabes celebrar, no tienes que ganar. total. Buah, pues sí, es chula, ¿eh? Es chula, sí, ¿por qué? Porque Es chula. una de las maneras también de mejorar el mundo es ser un gran ejemplo de lo importante que es ponerte objetivos y lograrlo. Así como ponerte objetivos, no lograrlo no va a aprender. Claro. Pero quien lo logra es súper importante que se ponga en el... ¿Puedo decir las palabras raras? Tipo en el culo, en español se puede decir. Culo, claro. Se ponga, en español italiano no. 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 Ah, vale, aquí sí. Se ponga en el culo la modestia. Ya, Do you know la modestia? ya sé. La modestia es la cosa menos educativa que existe en el mundo. Ajá. La menos. ¿Vale? Ujú. ¿Por qué? Porque, no obstante, en una cultura un poco española y también italiana, un poco latina, donde ser modesto es casi educación, ¿no? Qué bien lo has hecho, increíble. Sí. En cambio, no, porque si yo soy, imagina, yo soy una fan tuya Ujú. de 8 años y medio que está escuchando este podcast, es su sueño de crear muchos gym, ayudar a las personas y todo. Y tú dices, yo te pregunto, Alba, ¿cómo lo has logrado? Tú dices, no sé cómo lo he hecho, pero quizá un poco de suerte, un poco sí me lo he currado, pero también he encontrado a alguien que me ha ayudado. Cioè un poco quitando algún mérito, ¿no? Diciendo, vabbè, se han unido los astros. Yo soy esta niñita que te escucha y piensa, No puedo llegar. no puedo llegar. Entonces, yo soy muy, muy fan de la humildad. Ujú. Soy muy fan de las personas que son conscientes de lo que saben hacer y de lo que no sabes hacer. Pero soy también fan del hecho que si sabes que se te da bien esta cosa, la haces muy bien. Y los resultados están de tu parte, es importante que tú verbalices los méritos y celebres de puta madre. Sí, ¿por qué? Total. Porque la humildad es inspirante y educativa. La modestia es los más lejos a la formación, los más lejos a aportar, porque da un mensaje equivocado que es que no lo has recibido porque te lo has currado, mal has recibido porque quién sabe qué ha pasado, ¿no, tío? A suerte besa a los audaces, ¿no? Séneca decía una cosa que es, la suerte es la oportunidad que encuentra la preparación. Ujú. Claro, un tren habrá pasado, pero tenías las piernas con buenos squats hechos para subir allá arriba, ¿eh? Total. Sentadillas, dicho a la española. No, está perfecto. ¿Sabes? Entonces, si todavía no celebras mucho en tu vida, celebra. Ok. Celebra tu cumple. Ya, no, mi cumple celebra- sí, ¿eh? Pero porque mi cumple es como, para mí no es, o sea, es un momento importante. Es el momento en el que decidí venir aquí y es como mi momento Muy bien. y me gusta, es cierto que me gusta estar conmigo, tampoco me gusta hacer grandes celebraciones. Con los árboles. Me gusta hacer cosas, pero, bueno, me suelo ir de viaje. Bueno, de hecho, la subida al Kilimanjaro fue en mi cumpleaños. Bien. O sea, la cima fue en mi cumpleaños. Con O ahí. sea, cosas, no, ese viaje lo hice sola. Bien. Sí, me fui todo eso. Pues vamos a invitar a Alba a hacer cosas juntas. Tengo amigos, ¿vale? No parece, no parece. No, además que árbol 1, 2 y 3. Tengo un equilibrio. Pero sí, no sé. Muy bien. Bello, sí. Pienso que Ay. sería muy bonito que permitieras siempre a más personas también de ver este lado tuyo, porque creo que puede ser inspirante. Quizás no para todos, más menos mal, porque somos diferentes, ¿no? Total. Quizás encontrarás aquellas personas que viéndote, escuchando, ¿no? El proceso y todo, viéndote celebrar mucho, puedan pensar, mira, tengo un referente al cual preguntar al menos. Porque en este momento hay
Afortunadamente siempre hay más personas expuestas al público, pero no siempre es fácil saber a quién preguntar las cosas, Ya. ¿no? Yo me siento muy afortunada por el camino que he hecho con la Soft Skills Academy, en el camino de ser instructora, porque creo que si tú me hubieras preguntado, ¿cómo has hecho o qué planes tenías para ser empresaria? Y yo no te habría sabido contestar esta pregunta, porque nunca deseé ser empresaria. Yo siempre he deseado ser instructora, ser una persona que aporta en la vida de las personas, mm, ser un ejemplo de cosas, pero no empresaria. Sin embargo, hoy tengo una empresa, va bien y todo, y pienso, ¿y si no hubiera tenido un mentor que cuando necesitaba, de repente, cuando la facturación me había aumentado y todo estaba yendo bien, los resultados venían de decirme, nena, ha llegado el momento de abrir empresa porque es más útil respecto a cómo estás trabajando? Y si hubiéramos dado a alguien así, quizás todo lo que la gente llama talento, que de talento tiene poco, porque el talento, para mí, hoy, yo aprovecho de mi talento. Hoy. Mm. Hoy que Sí, hoy que has ya, sembrado mucho. bravísimo. Cioè, Claro. hoy cuando estoy con mi movie maker, yo lo llamo movie maker, con Dani, maravilloso, que nos ayuda siempre con los podcasts, y me dice, hace una semana o 2 semanas me dijo, Istro, ¿sabes que eres una de las únicas que graba la primera? ¿No? Que no hace, no sé cómo se llama nivel técnico, no hace muchas veces un vídeo para que salga bien, ¿no? Cuando él me dice esto, y parece un talento, parece. Sí, ¿Qué ¿no? talento, tío? Para ti es, hombre, Son llevo 10 mucho tiempo años. trabajando en esto, Sí, ¿no? son 10 años que hablo cada día delante a muchas personas. Claro. He estudiado mucho, he leído mucho, he hecho millones de mapas mentales y memorizando cosas a largo plazo. Y hoy no es que hoy parece que pones 1 euro y el jukebox empieza a cantar. Total. Pero el jukebox son 10 años que se ha puesto muchas canciones dentro, estudiándolas. Entonces hoy parece talento. Pero cuando empecé mi formación y quería tirar talento, la vida me ha dado palos. Y me han dicho, mueve el culo y sé disciplinada. Tenemos una querida persona en común que conocemos, que pienso que sea una de las personas más talentuosas que yo conozco, la chica increíble que está conmigo formándose. Ajá. Y yo pienso que de verdad sea una de las más talentuosas que yo haya conocido en mi vida, pero se me mueverá el culo con la disciplina, hacia el talento no podrá aprovecharlo. Entonces, pienso que yo veo mucho, muchos resultados en ti que estoy segura que no han empezado con el talento. Mm. Talento había desde siempre, pero ha habido empeño. Sí, sí, lo que dices es realmente importante, sobre todo creo hoy en día, ¿eh? Porque muchas personas, o sea, ahora, por ejemplo, en redes, ¿no? O en todos lados, pues se ve a muchas personas teniendo mucho éxito, vamos a llamar éxito por vender algo mucho o recibir muchos ingresos o que se te vea, Sí, tener la parte muchos de... likes o muchas visualizaciones, y tú llegas, ¿no? Y ves esto y dices, lo quiero ya. Porque además te cuentan que es súper rápido y que lo haces súper fácil y que no se tarda nada en hacerlo, ¿no? O sea, vivimos en una cultura que lo quiere todo para antes de ayer y realmente eso no existe. Es súper importante el día a día y no tener ningún tipo de prisa. Y sí, vas a ir mucho más rápido si te acercas a personas que están donde quieres, pero no te olvides esos 10 años que llevan recorridos y permítete también disfrutar ese proceso porque es maravilloso. Luego, por supuesto, celebra cada pequeño hito, ¿no? Eso me hace falta, ¿no? Pero que es súper importante porque cuando me preguntan, no, ¿a qué te dedicas? Pues no lo sé, porque estoy uniendo tantas ramas, tantas cosas que forman parte de mi vida profesional y personal, que he integrado con otras personas, pero también conmigo, que no te puedo explicar qué es lo que tienes que estudiar o qué tiene que ocurrir para esto, simplemente que vayas guiándote, ¿no? Que sigas ese camino. Y decías, ¿no? Lo de montar una empresa y en que no habías pensado en ser empresaria. Yo realmente tampoco. O sea, realmente simplemente empecé montando mi primer gimnasio porque quería un sitio para entrenar. No voy a decir donde no me molestase nadie. Que decía, sí, porque va a quedar rarísimo este podcast. Árboles, Dios mío. Creo que llamaremos este podcast Árboles. No sé. Pero es verdad, monté mi primer gimnasio para tener un sitio donde yo pudiese entrenar. Es cierto que eso implicaba levantarme a las 6 de la mañana para poder entrenar hasta las 8, cuando daba la primera clase, luego hacer la segunda sesión, luego volvía a dar clase, luego entrenaba, luego tenía que limpiar el gimnasio, terminaba a las 12 de la noche, entonces obviamente, ojo, ¿sabes? Porque
tela, todo lo que había ahí para poder llegar a un sueño, a un objetivo, ¿no? Cuando me lesiono, empiezo a integrar nuevas habilidades y entonces, claro, pues empiezo a ayudar a personas a través de ahí y bueno, ya nace la plataforma online y todos los entrenamientos online y todo lo que hacemos, que también va para el rendimiento por todo esto que he aprendido, que he estudiado, que he vivido. Y entonces nace otra empresa, claro. Pero luego, pues dice, bueno, pues otro gimnasio, porque si esto está funcionando, pues vamos a ayudar aquí de otra forma. Entrenadores, ¿no? Pues al final nace, ¿por qué formo entrenadores? Porque me he dado cuenta de que lo que yo tengo que formar a mis entrenadores y si ya lo estoy haciendo, ¿por qué no formar a otros? O sea, que al final todo como que se va uniendo, ¿sabes? Pero que no es un quiero este resultado, sino que, bueno, pues esto que yo hago que me ayuda, que durante tanto tiempo me ha ayudado, que está súper integrado, quizá es buena idea compartirlo al mundo y desde ahí empiezan a salir nuevas cosas, ¿no? Es como desde dónde haces las cosas es más importante que quién las hace. O sea, Sí, sí. exacto. Y es súper importante y que no es para ayer, que el proceso es maravilloso. O sea, para mí que el proceso es donde está toda la magia, no sé, donde vibra, ¿no? Total. Total, espero muchísimo que se haya sentido la vibración de sus palabras, porque yo la he sentido. Y sí, la vibración del que cuando estás movido por ayudar, por devolver el favor a la vida, ¿no? Porque he visto que me ha hecho bien, me ha aportado y quiero aportar, es que allí de verdad el universo conspira. Conspira porque uno está bendecido, de verdad. O sea, yo parezco loca cuando digo estas cosas, pero creo que Mm. desde el cielo nos miran a decir que y la cosa que más amo de los latinos, ¿no? Que cuando, por latinos entiendo, Sí, sí, Latinoamérica. Latinoamérica, Colombia sobre todo, Ah, Colombia. sí. Los colombianos, ¿se dice? Bueno, Colombianos. colombianos, muy bien. Es que la cosa que más me han dicho y que más, que cada vez que se despiden de mí, me dicen que Dios te bendiga. Tía, a mí esta frase me vibra toda. Porque pienso, o te dicen bendiciones. No, esta cosa no sé qué efecto me provoca, pero es algo importante porque para mí es decir, utiliza tus talentos para el bien, ¿no? Entonces, es guay ver que quizás no somos dos personas que empezaron pensando, quiero ser empresaria, ¿no? Hoy mucha gente que te dice, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ser empresaria. Cuando yo escucho estas cosas, pienso, rezaré por ti, ¿vale? Porque, Está bien que quieras ser empresario, pero encuentra por qué lo quieres ser. hombre, Y que no sea dinero en la cuenta porque eso va a ser lo último que llegue. O sea, al final el dinero no es más que una consecuencia de que lo que estás haciendo ayuda, ¿no? Y que tiene sentido. Si no, en algún momento eso se va a desequilibrar. sí, que haya un porqué grande. Incluso si tienes un gran porqué, te va a dar muy igual el dinero. Que al final el éxito no es tener más dinero en la cuenta. O sea, puedes tener. O sea, que tú necesitas simplemente aquello que necesites para vivir. Y vas a vivir en base a lo que recibas y va a ser perfecto. O sea, vas a estar muy bien ahí. Sí, sí, total. Pues, Total, y todos los recursos. Una de las cosas que desbloqueó mis ganancias fue comprender que cuando más dinero habría ganado, más habría podido ayudar personas. Que esta cosa desbloqueó, porque yo pensé, después que tengo el estilo de vida que quiero, la casa que quiero, ¿qué me sirve más, no? Luego llegó un momento donde pensar, en realidad, si yo tuviera más recursos económicos, quizá podría ayudar a construir un hospital, podría ayudar a construir una escuela, podría aportar, ¿no? Uno de mis sueños, que poco a poco estamos convirtiendo en un objetivo, aún no un sueño, porque el camino aún no está bien creado, pero lograremos, es ganar el Nobel para la educación. Pau. Sí. Sí, que no existe, evidentemente, porque como cada premio Nobel existe solo después que lo han creado, ¿sabes? Antes lo ganas y luego lo crean, increíble. Sí, porque pienso que de la educación parten muchas cosas y cuando permitimos a los niños o los adolescentes, ¿no? Desde el primer temporada, de asociarse bien con el aprender, le permitimos de enamorarse de su propia vida, ¿no? Porque si tú te sientes capaz de aprender lo que te sirve para lo que tú sueñas, tío, eres inmortal, invencible, ¿sabes? Inquebrantable, diría mi pobre Daniela Mija, ¿sabes? Es Entonces, maravilloso. sí, 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 sí. Que lo es. Lo es. Tengo dos preguntitas más para nuestro 40 horas de podcast, que es... la primera pregunta es, ¿tienes hermanos? Sí, un hermano mayor. Una mayor, perfecto. Ujú.
Me gustaría preguntarte, si tuvieras una hermana más pequeña, Ajá. ¿vale? Y pudieses, te lo puedes pensar, ¿eh? Vale. Calma. Pudieses, Ponemos música de fondo. sí, pausa, tenemos Mientras lo pienso. pudieses de verdad darle un mensaje, ¿no? Que yo imagino a alguien que nos escucha, que tiene un sueño, y quizás pienso que uno de los roles más bonitos en la vida es ser hermana mayor. Para mí, uno de los roles más guay porque es, porque soy una hermana mayor. Soy una hermana mayor y soy una hermana pequeña, porque yo soy la segunda de 4, ¿no? Y para mí, el ser hermana mayor es uno de los roles más grandes que me ha hecho la vida, ¿no? Entonces, sí, si pudieras darle un mensaje, un consejo, algo Ujú. a una hermana pequeña que está llena de sueños y llena de miedos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué cosa le dirías? Pues le diría mm, que no tenga prisa en nada, que, que se permita conocerse y que se permita cambiar de rumbo tantas veces como quiera hasta sentir que está alineado con lo que es. O sea, que se llegue tiempo a conocerse para poder establecer ese rumbo, pero que luego la vida te va cambiando y permitirte cambiar, ¿no? A veces parece que si cambias de lo que estás haciendo es un problema. Sentir la libertad de cambiar, de ser en cada momento quien eres y no vas a ser la misma persona toda tu vida, es, es oro puro para crear lo que quieras crear desde un sitio que realmente te hace feliz, que para eso hemos venido a esta vida, para hacer un sitio mejor, para eso necesitas estar conectado con tus dones, como dices, con tu propósito, con tu misión, y necesitas poder permitirte estar ahí, porque la vida te va a mandar un montón de distracciones que te van a llamar, ¿no? O sea, es aprender a decir que no, es súper importante. No dejarte llevar por lo que la sociedad o tu familia o X quieren para ti, sino estar realmente contigo y saber lo que tú quieres y permitirte cambiarlo en base a cómo tú evolucionas. Creo que eso es lo más, lo que le diría y lo que intentaría transmitirle siempre. Che bello. Muy bien, bellissimo. Gracias y pienso que haga tesoro quien escucha esto de este consejo porque pienso que sea de verdad súper puro. Mm. Y entonces, gracias mucho. Nada. Y la última pregunta que te hago es, ¿tienes un sueño? Tienes muchos, lo Oh, so, vaya. pero uno en concreto que dices, mira, uno donde te gustaría o al cual te gustaría que alguien más conspirara contigo. Es cuando dices, mira, si esta noche no sabes para quién, a quién mandar energía, mándamelo mi sueño. ¿Qué cosa? Sí, un sueño. Esto es curioso, ¿eh? Mm. Porque no lo tengo. No lo tengo. De hecho, llevo tiempo, bastante, preguntándome cuál es mi propósito en esta vida. Em, entonces, yo sé que estoy haciendo cosas, que la mayoría están muy alineadas conmigo, que la línea básicamente es ayudar a las personas a conectar consigo mismas de una vida más saludable, pero si me dices un sueño, o sea, algo que puedas medir, que puedas decir, esto no lo tengo. No lo tengo y esto es un problema. Me voy a ir ahora a intentar encontrarlo, escribirlo. A ver, ¿cómo no vas a tener un sueño? ¿Sabes? Em, no te puedo decir que tenga un sueño. Bien, Pues la una verdad, película. está súper bien. Está súper bien porque sabes qué pienso. Yo he tenido una temporada de mi vida donde no tenía sueños y no porque estaba apagada, no, 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 yo estoy. sí, sino porque la vida me había dado mucho más de lo que yo había esperado, Mm. ¿no? Llegó un momento de mi vida donde me despertaba por la mañana, vivía en Palma de Mallorca en aquel entonces, y caminaba por Palma y vivía la vida agradecida y sorprendida porque las cosas iban todas muy bien. Que yo estaba muy bien, el amor iba muy bien, el trabajo iba muy bien, mis familia iba. ¿Sabes cuando dices que va todo bien? Ya. Y esta cosa, alguna vez a quien tiene creencias opinables, dice casi, ahora, ¿dónde viene el zasca, no? ¿Dónde viene no, en cambio, em, una de las que yo recuerdo, el cumple de mis 29, que estaba a punto de soplar las velas, tengo 35, entonces ha pasado 6 años, estaba a punto de soplar las velas y me han dicho, no, pide un deseo. Y yo miré
a mi alrededor y te prometo que no, no tenía deseos. Ma no porque no, de verdad, no porque no los tenía, sino porque hace 5 años, respecto a aquel día, había hecho un listado infinito de cosas que quería lograr en mi vida. Y la vida, a los 5 años después, me había dado mucho, mucho más de lo que sale escrito. Entonces, yo lo que tuve que hacer es mover el umbral de mis sueños, Ujú. porque venía de una familia bastante humilde, en un pueblo de 8.000 personas, vivía en el culo del mundo, en una región italiana, alguna vez olvidada del mundo. En aquel entonces estaba viviendo en Palma de Mallorca, tenía ya una empresa, iba todo muy bien, ganaba mucho más en un mes lo que yo había visto ganar a mi padre en un año, ¿sabes? Entonces, es que me sentía que no podía pedir más. Entonces fue la cosa, me sentía plena en todo. Entonces, si hoy no tienes claro un sueño, no te preocupes, que está cocinando. Total. Sí, está cocinando. Hoy te digo el premio Nobel es de algo que decirlo me tiemblo dentro, porque lo siento una cosa muy, muy grande. Pero pienso que nadie me impide de hacer todo lo que está en mi poder para lograrlo. Total. Y si lo lograremos, que Dios nos bendiga, y si no lo lograremos, haremos muchísimo bien al mundo. Entonces, va bien. Entonces, al próximo episodio te pediré cosa que se ha cocinado. Vale. Sí, ok. Entonces, Se cocinará. pero te digo que si no tienes y hoy y No tienes tengo como este ese, ¿sabes? sí, Ese pum. en concreto, y tienes este brillo, igualmente significa que estamos en buen camino. No te preocupes. Yo no sé si tú quieres decir algo, porque si no yo voy de camino a cerrar este episodio, casi que me da pena. Pero ecco, no sé si quieres decir algo, si no yo te Nada, solo gracias a ti por esta charla, por este café, que ha sido muy chulo, la verdad. Nunca había hecho un podcast así. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado un montón. He aprendido mucho, me llevo mucho. em, Espero que quien lo escuche, pues también. Seguro que sí. Y nada, solo darte las gracias. Gracias a ti, y de verdad, y te agradezco por muchas cosas, ¿no? La primera en absoluto es estar aquí, porque ha sido súper fácil, ¿no? Te he escrito, hola, ¿cómo lo ves? Si la pasamos juntos. Venga, sí. Entonces, ha sido, nuestro match ha sido rápido, ¿vale? Y entonces te agradezco de esto, no lo doy por supuesto, sé que haces muchas cosas, entonces aprecio mucho y el valor más importante que es dedicar tiempo, mi gracias. La segunda cosa, gracias por todo lo que has compartido, porque creo de verdad que em, las personas que se darán la oportunidad de escucharlo harán un paso adelante, porque juntas hemos tocado cosas muy bonitas, muy profundas y muy importantes, ¿sí? Y te digo también una cosa, que tengo un objetivo yo, Ujú. que es este fin de semana em, contribuir a cocinar ¿El sueño? el sueño, sí. Genial, Sí, sí, me sí. apunto. Verás, este fin de estaremos juntas en una formación bellísima que doy yo, poi, y, y verás que seguramente permitirá a tu racionalidad y tu emocionalidad de parir grandes ideas. Estupendo. Guay. Y a todo el mundo que ha llegado hasta aquí al podcast, te agradezco mucho. Si aún no me sigues, ¿qué te esperas? Y comenta esto y dinos cuál ha sido el mensaje más importante para ti en este podcast, sobre todo porque si nos mola esta cosa de los huéspedes, quizás haremos otro episodio juntas y quizás también con alguien más. Gracias a todos, que viva una semana increíble, porque creo que este podcast saldrá quizá en Semana Santa para que tú disfrutes también con tu familia y todos tus queridos. Y si nos escuchas un año después, 2 años después, igualmente va bien, ¿no? Es perfecto, Es todo es perfetto. perfecto. Así es, todo perfetto. Grazie, grazie, grazie. Os mandemos un beso e hasta pronto. Ciao!